Esto es Mamá y Líder. Descarga la guía Mamá y Líder, una guía para dominar tus finanzas, organizar tu tiempo y liderar con propósito. Recuerda suscribirte al canal de YouTube, dar clic a la campanita y seguirnos en Spotify. Hola, soy Isabel Cortés y te doy la bienvenida a otro episodio de Mamá y Líder, el podcast que acompaña a mamás que lideran desde la conciencia, el amor y la acción. Este episodio es especial para ti, porque más allá de los regalos, las flores, los desayunos en la cama y esas hermosas cartas que nos regalan nuestras hijas o hijos, queremos invitarte a reflexionar sobre tu autoestima y tu autoconcepto. Dos pilares que definen cómo te ves, cómo te hablas y cómo te reconoces. Y para ello, para tener una mirada profesional y amorosa sobre este tema, me acompaña hoy el psicoterapeuta, el maestro Víctor Jaimes, con quien vamos a desmenuzar estos conceptos, entender cómo la maternidad impacta y cómo podemos fortalecerlos. Así que, bienvenido, Víctor, me da muchísimo gusto tenerte aquí en Mamá y Líder. Gracias, es un honor. Gracias por aceptar la invitación y me voy a permitir leer tu semblanza para que te conozca nuestra audiencia. Es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Gestal. El maestro Víctor Francisco Jaimes cuenta con más de 8 años de experiencia en el ámbito clínico, 6 de los cuales ha combinado con el tratamiento de adicciones en centros especializados en rehabilitación. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en el abordaje de trastornos de ansiedad, depresión y casos relacionados con violencia de género, integrando en su práctica profesional un enfoque basado en la perspectiva de género y los derechos humanos. Su compromiso con la salud mental y el bienestar emocional lo posiciona como un profesional sensible, ético y altamente capacitado en el acompañamiento terapéutico integral. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias, querido. Oye, déjame decirte que eres el primer hombre que está aquí en este espacio de Mamá y Líder, así que es doble orgullo y honor el que estés con nosotros en este episodio número 8, hablando justamente de este regalo para las mamás. Y para ello me va a interesar pues que comencemos a que nos ayudes a entender cuál es la diferencia entre autoestima y autoconcepto y por qué es importante distinguirlos. Bien, bueno, quizás sería prudente partir del autoconcepto. El autoconcepto es básicamente qué es lo que pensamos, qué es lo que creemos de nosotros mismos, haciendo énfasis en que es mucho a nivel de pensamiento. Es una construcción que se va elaborando a través de las experiencias que tenemos, los pensamientos que tenemos y el cómo nos sentimos también. En cambio, la autoestima es el valor o la manera en que queremos ese autoconcepto. Más que verlo como algo separado o diferente propiamente, sí tienen características peculiares cada uno, pero sería importante entenderlo como una dinámica que se mantiene entre uno y el otro. Okay. Dado que, pues, si el autoconcepto es pobre, sí, la autoestima se verá afectada. A ver, ponme un ejemplo de autoconcepto. Okay. Pensemos en el sentirnos capaces, por mencionar un concepto. Entonces, vamos a verlo desde las dos polaridades, ¿no? Puedo percibirme, creerme capaz o incapaz. Okay. Entonces, la vivencia que se va a tener personal y por ende el cómo va a impactar en el autoestima va a variar según uno u otro concepto. Sí. Y así como la capacidad puede haber otros, ¿no? Como pensar desde mí, desde ti, que somos amorosos. Soy una persona amorosa, probablemente me lleve también a ejercer cierto amor sobre mí mismo y sobre los demás. En cambio, del otro lado, si tenemos esta parte de no ser amoroso, que sería el equivalente a ser frío o fría, eso también impactaría en la vivencia que vamos a tener con los demás. Claro. Y también en nuestra autoestima, porque al final ambos conceptos están sujetos a la sociedad, al entorno, a la situación anímica de esa persona en ese momento, sí, por lo cual todo el tiempo va a estar posiblemente cambiando. ¿Sí? O sea, no de manera radical, no de un polo al otro, de un día al otro, claro, pero sí en una constante construcción. Aun cuando ya seamos adultos, también va a estar sujeto a cómo estuvo el día en el trabajo, claro, cómo te fue llegando a casa, qué tal la respuesta al decir buenos días a un hijo y a lo mejor te contestó de una manera diferente y se siente ahí algo. Bueno, todo eso va permeando el quizá preguntarse, pues ¿qué hice? Y el hacerse esa pregunta a su vez va a traer cuestionar quién estoy siendo y por ende impactar en el autoconcepto. Claro, muchas veces como mamás decimos que no somos suficientes, ¿no? O sea, siempre nos sentimos con esta autoexigencia y boicot, y que no lo estamos haciendo mejor, y que podríamos estarlo haciendo mejor, o que otras mamás, nos comparamos con otras mamás,
y eso erosiona de alguna forma y poco a poco nuestra autoestima. Claro. Y qué importante ahora lo que comentas, que es una construcción de manera permanente y constante. No es porque ya somos adultos y ya nuestra autoestima y nuestro autoconcepto ya no puede ser modificable, sino que puede ser sujeto a estos diferentes factores que nos comentabas, ¿no? Claro. Tanto internos como externos. Ahora, platícanos, Víctor, ¿qué pasa? Bueno, la maternidad influye y lleva de manera directa a muchos cambios, ya sean internos y externos, ¿no? O sea, externos, los sociales, los familiares, el contexto económico, todo esto cambia con la maternidad, pero también los internos, esos que no se ven, pero que ahí están, los físicos, los emocionales, los mentales. ¿Cómo impacta entonces todos estos cambios a nuestra imagen, nuestra autoimagen y autoconcepto como mamás? Claro. Pues, híjole, creo que es un fenómeno muy complejo porque algo que no experimentan los padres es pues esta parte de los cambios físicos, ¿no? Uh-huh. Pensemos en cualquier madre, en el momento en el que el cuerpo empieza a modificarse, a moldearse para poder dar vida, hay un sinfín de cambios de movimiento, ¿no? Hormonal, físico, psicológico incluso, y se está sujeta a una constante de percibirse diferente, ¿no? Imaginemos que es un día particularmente más tranquilo, bueno, entonces quizá la vivencia será más amable, pero si es uno en el que el ataque fue una constante o la crítica, porque está esta comparación a lo mejor del cuerpo cambiando respecto de lo que ven, por ejemplo, en redes sociales, y hacer esta comparación de la diferencia de cuerpos, pues bueno, puede traer el punto en el que la persona se va a cuestionar o incluso se va a atacar. Claro. Entonces, claro, se van dando cambios internos que de manera directa van a incidir en cómo se vive el autoestima y el autoconcepto. Yo sigo con el tema de la autoexigencia porque te comparto y les comparto, en mi maternidad yo inicié hace 14 años, ¿no? Tuve a mi primera niña, a mi primera hija, ya hoy una adolescente, y sí, en ese momento yo no sentía como las herramientas o los recursos suficientes como para afrontar y tener esas respuestas a tantas preguntas que volaban en mi mente, como las culpas, los juicios, parte del cansancio, que tenía 1000 actividades que hacer en el día, pero ya el cuerpo no me daba, ya estaba cansada. Y que yo decía, no, bueno, pero es que yo tengo que ir a la universidad. En ese momento tenía un negocio, entonces tengo que ir al negocio y luego tenía que hacer prácticas profesionales porque estaba ya casi por terminar la universidad. Entonces fue esa autoexigencia de no puedo parar porque tengo que terminar, o sea, tengo que seguir cumpliendo mis actividades, mis responsabilidades y no darme ese tiempo de descanso y decir, a ver, estoy embarazada y no tendría por qué estar con ese mismo, o sea, sí bajarle al ritmo de trabajo, pero entonces eso para mí generó mucho estrés y una serie de autoexigencias, algunas autoimpuestas y otras no, para poder tener pues cumplir este tipo de roles y sí fue complicado pues pasar a esta transición de la edad de no pasa nada, o sea, se resuelve en el tiempo, no tengo por qué ahorita tener todas las respuestas en el momento. ¿Cómo ustedes lo visualizan o lo trabajan en la terapia cuando tenemos estas culpas, estos juicios que de manera constante nos están bombardeando? Bueno, pues primero hay que ir hacia los adentros de cada persona, estimular la capacidad de introspección. Si bien es cierto que el terapeuta puede notar algo, interpretárselo o hacérselo notar, al final no tiene tanto impacto como si la persona misma llega a esa conclusión. Entonces quizá la labor está más en hacer las preguntas adecuadas para que la persona pueda, en este caso la madre, pueda elaborar lo que necesita, ¿sí? Pensemos en esto que mencionabas, ¿no? Del tener que cumplir, ¿no? Y ser productiva, porque escuché como mucho eso. Sí. Bueno, estamos en un sistema capitalista donde si produces, eres un buen elemento del sistema. Si no produces, mal ahí, ¿no? Entonces, es una constante que hay cierta culpa cuando no se hace lo suficiente. Claro. Pero normalmente lo suficiente lo define el entorno.
¿sí? Llámese la familia, la pareja, los mismos hijos, los amigos, las amigas, en el trabajo. Como la definición de producir o de ser eficiente está afuera, la persona va a guiarse a través de lo que allá afuera se opina. Claro. Y no en función de sus propias capacidades o necesidades. Sí. Porque incluso, habríamos que ver el contexto de cada persona, ¿no? Eso también es importante, el pensar que no hay una fórmula para todos, sino siempre hay que ir hacia lo particular. Claro. Normalmente, esta dinámica de hacer caso a lo que afuera se estipula, nos aleja de nosotros. ¿Sí? Entonces pensemos una frontera, ¿no? Entre un grupo de personas, una persona, un sistema, ¿no? Pues el trabajo, la escuela, etc. Y aquí estamos nosotros del otro lado. En esa frontera se divide lo que ellos piensan y lo que yo pienso. Lo que ellos necesitan y lo que yo necesito. Muchas veces pasa, muchas madres, tengo muchas compañeras de trabajo, pacientes, en su mayoría trabajo con mujeres, entonces no solo en mis actividades aparte del consultorio, sino con pacientes, consultantes, mujeres. Y una constante es el sobreexigirse, o sea, más allá de la exigencia, llevarlo todavía más lejos. Y es muy común estar enfermas y de todos modos ir al trabajo, ¿no? Entendamos que a lo mejor si la situación económica de una madre es quizá más precaria, pues bueno, habríamos de entender que no tiene de otra, ¿no? Pero también creo que es prudente siempre voltear a ver cuánto realmente no tenemos de otra, ¿no? Es decir, ¿puedo ir al médico o quiero ir al trabajo porque así tiene que ser? Porque ¿cómo que me voy a quedar a descansar? Que además existe esta culpa acerca de no hacer suficiente, de no hacer más. Muchas personas y muchas madres están descansando y se cuestionan, ¿qué más me hace falta por hacer? Ay, sí. ¿No? Estás enferma y estás haciendo el aseo en casa porque pues me quedé descansando y no podemos tener ese disfrute o ese descanso porque nos genera esa sensación de algo tengo que estar haciendo, no me puedo quedar en la cama todo el día. ¿Sí? Pero ¿por qué? ¿De dónde viene eso? ¿Cómo podemos identificar cuando una mujer en este caso tiene su autoestima deteriorada o su autoconcepto distorsionado? Porque de ahí viene, ¿no? O sea, todo esto que estás comentando. Ineludiblemente mucho tiene que ver con la crianza que esa persona también tuvo. Sí. Hay muchos pensamientos que persisten a lo largo del tiempo en una madre por la crianza que tuvo, por lo que observó en su familia, ¿no? Muchas veces hay muchas madres que traen consigo esta consigna de hacerle ver a sus hijos cuánto hacen por ellos. Sí. Entonces, bueno, quizá aquí nos tendremos que ir un poquito más atrás, a nuestras madres y sus madres, pero yo recuerdo una constante en madre, abuela, date cuenta, fíjate todo lo que estoy haciendo por ti. Que me sacrifico. Ajá, sí, esta cultura de vanagloriarlo, el sacrificio. Sí. Cuando las experiencias, o ya no sé, crianza, trabajo, no tiene que ser de sacrificio, no tiene que doler. Inclusive muchas veces en la consulta, cuando surge la necesidad de un recurso como el acompañamiento psiquiátrico o el de quizá deslindarse de ciertas responsabilidades que terminan perjudicando, para mí es una constante decir, el proceso no tiene que doler, ¿no? Muchas personas tienen esta idea de que ir a terapia es desbordarse en llanto y rasgarse la ropa, y no tiene que ser así. Pero justo desde la crianza existe en la cultura mexicana mucho el poner, enaltecer el dolor, el sufrimiento, el sacrificio. Pues para una madre que no tiene otro lugar donde existir, que no sea casa, que no sea dentro de las obligaciones de ser madre, pues por supuesto que va a sentir esa necesidad de reconózcanme. Y entonces ahí, volviendo a tu pregunta, está, ¿de dónde viene? De la necesidad de reconocimiento. Entonces habrían de cuestionarse cualquier madre desde dónde está criando a sus hijos. Incluso ir más atrás y preguntarse por qué o para qué me hice madre. Y sí, mencionas, ¿no? Luego están estas, pues, embarazos
inesperados, donde quizá no hubo esta oportunidad de cuestionárselo desde la planeación, pero nunca es tarde para preguntárselo, dado que si se da, puede dar pauta a cambios, a cuestionamientos, que nos lleven a saborear desde dónde estamos haciendo las cosas. Totalmente. Yo creo que esto que te compartía de que mi primer embarazo que fue inesperado, estaba en la universidad, estaba con mi negocio, o sea, tenía como otras actividades preponderantes y sí quería ser madre, pero unos años más adelante. Claro. Y definitivamente si hoy me preguntan qué es para ti ser madre, qué ha sido la maternidad, sin lugar a dudas yo diría es la experiencia más desafiante que he tenido que vivir, pero que me ha llevado a un punto que no hubiera logrado sin ese impulso. O sea, para mí ha sido como un impulso, y llegar a estar aquí y hablar de estos temas para mí ha representado también mucho trabajo personal. Justo lo que comentabas, revisar patrones, ¿no? Nuestros patrones de crianza, que estamos repitiendo de manera inconsciente, así es, y que, ¿por qué no confrontamos? ¿Realmente estos patrones me están generando, son creencias limitantes o son funcionales? Y también descartar lo que no esté funcionando para que nuestra crianza pues no sigamos repitiendo lo que no sirve. Sí. Y esto vuelvo al punto del el gozo, el disfrute, el descanso. En mi caso, y yo creo que en muchas de las mamás, es como una parte que nos cuesta mucho trabajo el soltar ese control y esas responsabilidades y no hacer nada. O sea, eso para mí ha sido tan difícil, decir, sí, es que necesito estar haciendo algo, voy a revisar mi celular. No, date un tiempo sin distracciones y un tiempo, es más, el bañarte, ¿no? Sin esa prisa, disfrutar del baño, del agua, la sensación, el comer sin prisas. O sea, perdemos la noción por estar en este ritmo tan acelerado. ¿Y de qué manera entonces estos patrones, estas acciones, estas conductas deterioran y distorsionan tanto nuestra autoestima como nuestro autoconcepto? Mira, creo que es importante decir que no somos lo que pensamos. Okay. Es parte de lo que nos construye, pero no somos nuestro pensamiento. Ya. Entonces, muchas veces podemos caer en entendernos o creernos, crearnos inclusive, un concepto a partir de nuestro pensamiento. Y lo cierto es que los pensamientos están sujetos a cómo estuvo tu día, qué tal tu sistema nervioso en esa semana, en cuanto a si hubo mucho estrés, es decir, una persona con una producción de cortisol más elevada no va a tener el mismo pensamiento que cuando no está en esos niveles altos, ¿no? O alguna persona que está dejando de producir dopamina, serotonina, en cuanto a, o en comparación a cuando sí está esa producción de manera correcta, pues, el pensamiento va a ser diferente. Sí. Entonces, si llegamos a este punto en el que nos creemos lo que pensamos, o sí, nos asumimos desde el pensamiento, pues puede pasar que sean uno de esos días grises en los que la autopercepción va a ser desde el gris, ¿no? Claro. Y entonces por eso hay que entender que somos seres en constante construcción. La felicidad no es un estado permanente, inamovible, que no puede ser alterado. Así es. Lo mismo con la misma maternidad, con todo lo que es complejo a nivel emocional. Claro. Entonces muchas veces se da que creo que tengo que estar haciendo algo, pero lo llevo hacia el lado, digamos, patológico, ¿no? Compulsivamente. Minimizar la incomodidad que estoy sintiendo de no hacer nada con algo que me haga sentir productivo. Pero también están las otras alternativas que no nos llevan a ese mantener esa dinámica. Sí. Podría ser leer. Claro. Podría ser darse un baño con calma. Sí. ¿No? Digo, muchas veces inmersos en el ritmo de la vida, el baño es a las prisas, el comer también, y entonces incluso el sentarse a saborear, a sentir la textura de esa fruta, de esa verdura, de esa voltear a escucharnos, a vernos. Recientemente me pasó una paciente, le planteé algo, ¿no?
básicamente, sin entrar en demasiado detalle, fue un noto esto. Y su respuesta fue, me siento vista. Me pareció sorprendente que se sintiera vista a partir de que yo le dijera algo, pero que fuera un proceso tan difícil de hacer por su cuenta. Sí. Y esto es por aventarnos al río de lo que digan los demás y que nos vaya llevando. Sí. Y que es un gran error, ¿no? Como comentas, necesitamos hacernos las preguntas, ¿quién soy yo con esta situación que está pasando? O sea, pero tú, aquí la protagonista eres tú. Sí. ¿Qué consejos prácticos nos puedes regalar para fortalecer la autoestima? Estas prácticas concretas que nos puedes recomendar a nuestra familia de mamás y líderes para empezar a reconectar con su valor y su poder como mujeres. Claro. Creo que un ejercicio muy práctico y muy accesible para cualquier persona es justo hacer este proceso de evaluación en el que me cuestiono cómo me sentí hoy, cómo enfrenté cierta situación y generar reconocimiento en el espejo. Porque incluso parte de la exigencia es ver los actos como errores o aciertos, y si somos objetivos fueron actos, sí. ¿no? Entonces, más que tratar de ver las cosas como cometí este error, bueno, así lo pude enfrentar, estos eran mis recursos. Y sé que suena quizá como un discurso muy elaborado, pero cada quien creo que tendría que simplificarlo a su manera, de manera que les resulte creíble, que les sepa a algo con lo que se puedan identificar. Entonces, ¿Por ejemplo? Perdón. Pensaría en, voy a hablar un poquito desde lo personal, pero creo que cualquier mamá lo puede aplicar. Ha habido ocasiones en las que yo he llegado muy cansado a casa, porque sí se vuelve muy cansado trabajar con situaciones tan complejas. Entonces, me ha sucedido el verme al espejo y decir, de esa ojeada. ¿No? Y aunque no hay una grosería o una palabra que denoste mi persona, lo estoy exclamando desde una aversión a ver esa ojeada, ¿no? Y la última vez que me sucedió fue, necesitas descansar. Y tal cual, me fui a la cama, puse música que me fuera relajante, y me repetí cosas que fueran valiosas para mí recordar, ¿no? Y creo que es algo que cualquier mujer, cualquier mamá puede hacer en la privacidad de su casa. Totalmente. Muchas veces en estas grandes responsabilidades, obligaciones y ocupaciones que tiene una mujer que es madre, no se da tiempo para reconocerse. Y entonces, parte de ese proceso es muchas veces tener que lidiar con cosas sola. Sí. Bueno, quizá este ejemplo que doy a nivel personal podría transformarse para una persona que no tuvo tiempo de llorar en ese día, por los hijos, por el trabajo, por la limpieza. A lo mejor no tuvo chance ni de sentirse. Entonces, ese momento en el que se regala arroparse con amor, poner música que le evoque el amor, o sea, tratar de contactar con esos conceptos que nos pueden llenar, ¿sabes? Que no tiene que ser siempre un abrazo, un beso, no tiene que ser algo tangible, inclusive, puede ser a nivel de pensamiento. En el simple hecho de cómo me lavo la cara, ¿no? O sea, quien hace su rutina de skincare, ¿no? No es lo mismo estar ahí tallándose como si fuera estropajo, a hacerlo con calma y decir, con esto me voy a regalar amor, apapacho, autocuidado. Tener presente sobre todo esa parte del autocuidado. Me voy a cuidar a mí mismo. Y me encanta lo que decíamos antes de comenzar el episodio, tras bambalinas, que todos nuestros actos, esta suma de decisiones que hacemos, pues no catalogarlas, ¿no? Si son buenas o malas, aciertos, errores, como lo decías, porque al final de cuentas todo suma y es parte del aprendizaje y el habitarte. Me encantó como lo señalaste, el habitar a la persona que somos, el hacernos conscientes de esos momentos tan banales, tan del día a día, tan de la rutina, como el bañarte, el comer, el ponerte crema corporal, tu rutina de skincare, hacerlo con esas pausas, con esa conciencia de lo que está sucediendo, de lo que estoy sintiendo,
sin dejar el bullicio mental que de repente traemos, ¿no? Porque traemos la lista de pendientes, a ver, ahorita entonces voy a dejar a las niñas, me voy para acá, tengo que hacer esto, tengo reunión a esta hora, sí, entonces ya estamos planeando todo nuestro día, el minuto a minuto, pero no estamos conscientes en el aquí y el ahora. Y hay muchos ejercicios y muchas herramientas de afirmación en el que escribimos las emociones, cómo nos sentimos. No sé si también el tener redes de apoyo pueda servir, o sea, el salir a platicar con mis amigas a mí me funciona, me encanta, no lo hago muy seguido porque cada una traemos también unas agendas súper dispares, pero cuando se da el momento en el que se alinean los astros y nos podemos juntar es una delicia. Mira, sabes, de hecho, creo que es importante entender que cuando no está el recurso o la posibilidad de hacer algo, podemos encontrar sustituciones, ¿no? Sí. Hablabas tú de salir con las amigas. Sí. Bueno, no tiene que ser salir, puede ser una videollamada. Claro. Y ya darse la oportunidad de contactar con alguien más es una manera de regalarse un buen momento. Sí. Escribir, por ejemplo, es otro recurso que puede ser muy accesible para cualquier persona. Sí. Y como si fuera un diario. Escribir acerca de qué pasó en el día, cómo se sintió, qué pensó, plantearse áreas de oportunidad para una sana mejora. Entonces también se me ocurre pensar, mencionaba la red de apoyo, es esencial. O sea, creo que una de las cosas que pueden salvar a una mujer a tiempo antes de caer, por ejemplo, en una depresión o en ansiedad o cualquier otro trastorno mental, sería no olvidarse de las personas, no olvidarse de quienes son importantes. Incluso si esto significa recuperar, ¿no? A veces justo por el trabajo, por el bullicio, como decías, puedo olvidarme de quienes estaban ahí, por las ocupaciones, porque no coincidimos. Bueno, a veces toca recuperar y volver a tocar la puerta diciendo, oye, soy yo otra vez, y te necesito, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda en general como sociedad, pedir ayuda, y solo para decir, te puedo platicar algo, me siento de esta manera, incluso incrementar la red de apoyo, ¿no? A veces quizá pensamos en solamente recuperar o fortalecer, pero también se vale expandir y buscar nuevos recursos, ¿no? Pensaría en grupos, ¿no? Grupos donde otras, sobre todo madres, mujeres, donde puedan encontrar identificación, ¿no? Más personas que pasan por situaciones similares, que les puedan dar una opinión nutritiva, no sé, acercarse, sí, simplemente lo escucho, a veces no es necesario recibir propiamente algo, y círculos de conversación, lugares donde puedan aprender un nuevo pasatiempo. Yo tengo una pregunta, puede ser muy trillada y a veces hasta repetitiva, pero ¿por qué nos cuesta tanto trabajo pedir ayuda? Y digo hombres y mujeres, pero en este caso a las mamás, porque en tu opinión, en tu experiencia, ¿qué consideras que es? Creo que mucho está ligado al ser hijas, y desde ser hijas aprendieron que mamá siempre es fuerte, que a mamá se le tiene que dar todo. Bueno, será diferente en cada familia, pero muchas veces está esa constante de madres criando desde el sacrificio, como lo hablábamos hace unos minutos. Bueno, cuando uno se compara y ve que sus padres sí pudieron, su madre fue capaz de llevar todo eso, existe esta anulación de sí misma, queriendo accionar con las herramientas, recursos personales que tenía su mamá. Imagínate. Y no desde los propios, que son diferentes, más allá de si son mejores o peores, solo son diferentes. Sí, o sea, simplemente no era lo mismo ir al súper hace 10 años que hoy en día, ¿no? Y que tenían familias de 6 a 10 hijos. Sí. Entonces, es muy importante reconocerse más, y también como sociedad nos es difícil por esta idea capacitista de que conforme más podamos, mejores personas somos, ¿no? O simplemente cuanto más trabajemos, más merecemos. La meritocracia es un mito que hace mucho daño a la sociedad, y pensar que porque hago merezco, y no es así. Realmente hay estos imponderables en la vida que nos van a traer cosas que no es lo que sembramos, y solo porque así es,
es parte de la misma vida, el que no tenemos el control, estamos ahí existiendo y podemos surfear la ola, pero no podemos controlar la ola. Entonces, creo que también es mucho por eso, por esta idea meritocrática, capacitista, de que porque hice, tengo que poder con todo. Porque antes pude con una cosa, hoy tengo que poder, y también es un mito. Sí. O sea, lo que antes te fue posible, hoy puede costarte mucho trabajo. Claro. Parte de la edad, parte del ir madurando, parte de simplemente tu contexto actual, ¿no? O sea, mucho situarse en esto que mencionabas, ¿no? Del aquí y el ahora, que es donde estamos. Sí. ¿No? Muchas veces nos vamos demasiado al pasado o a veces al futuro, pero al final lo que tenemos es lo que está aconteciendo, ¿no? Y mucho se da por eso, por no habitarse, por estar, digamos, al pendiente de lo que a mí me enseñaron. Y sí, o sea, en origen, claro que aprendemos a amar, a criar, a convivir desde lo que percibimos en casa, pero eso no es definitorio, no tiene que ser ley de vida, que como así fue, así se tiene que replicar, o que esa es la fórmula adecuada. Sí. Sería importante que cada persona encuentre su manera adecuada para sí misma de ejercer la maternidad. Maravilloso. Y regreso a esta frase que decías al inicio, si soy mejor persona, puedo ser mejor mamá. Sí, creo que mucho debería centrarse en esta parte. Bueno, quizá no centrarse, sino simplemente considerarle. Cuando el enfoque está en ser mejor madre, mayor será la exigencia. Si el enfoque está en ser mejor madre, estoy pensando en mis hijos, quizá ya no tanto en mí, ¿no? como mujer, como madre. Sí. Pensar en qué puedo hacer para ser no solo mejor persona, sino más persona, más mujer, más sensible, más feliz, más estable. Bueno, esa métrica del más ahí sí sería sana aplicarla, porque entonces nos va a llevar a caminos que nos van a acercar a más autocuidado. Y una persona, una mujer que se sienta bien consigo misma, que se ame, pues podrá replicar el amor de una manera más sana, no desde la carencia, no desde es que como a mí no me dieron, yo tengo que dar. Yo no tuve tal regalo en Navidad, yo sí se lo voy a dar a mis hijos. A mí me ignoraban cuando me portaba mal, bueno, yo no lo voy a hacer. Sí. O si a mí me pegaban, yo no les voy a pegar para nada, yo no les voy a alzar la voz. Y esto al final va olvidándose. Creo que esto sería muy importante si se preguntan cómo ser mejor madres, tal cual, voltear a ver a sus hijos y ver qué necesitan. En general, incluso desde la maternidad, un error muy común es hacer las cosas que yo creo que mi hijo necesita, que yo quiero que mi hijo necesite. Entonces, cuando damos el amor, la maternidad o la paternidad desde ese enfoque, nos perdemos de lo que está pasando allá enfrente. Sí, la necesidad real. Sí, porque a lo mejor a mi hijo o hija le siguen gustando los abrazos, pero no con la misma intensidad. Claro. ¿No? Y sí. Entonces voltear a reconocer eso es, ok, me amoldo a ti por respeto como persona, más allá de si eres mi hijo o hija. Claro. Te respeto y te doy lo que necesitas, que en este momento es un abrazo diferente, no menos, no más, solo diferente. En cambio, no contemplar las necesidades de los hijos implicaría a lo mejor, no, ven, y te voy a abrazar, ¿no? Y agarrarlo y apachurrar los cachetes, aunque se sienta incomodísimo o incomodísima, y termine generando una barrera donde sabes que ya sacándote la vuelta. Sí. Entonces creo que si lo llevamos más a este plano tal cual de la maternidad, quizás sería prudente tratar de reconocer si lo que estoy dando es lo que necesita mi hijo o hija, o si es lo que yo necesito, o basándonos en las faltas, lo que a mí me faltó. Wow, sí, es un proceso, ¿no? El ser mamá o papá, en este caso tú eres papá también, es todo un proyecto de vida que continuamente nos está pidiendo planear, organizar, dirigir y sobre todo, pues como decías, ¿no? Reconocer las necesidades reales, solo escuchando y observando, sin ese juicio y dándonos permiso a tener otro tipo de narrativas. Hay varios ejercicios que normalmente nos ponen en
en terapia para seguir haciendo este autorreconocimiento como tu espejo de verdad, ¿no? Algunas frases que venían en estos ejercicios a mí me gustaría mucho ponerlos aquí sobre la mesa para invitarlas a que, si se animan a hacerlo, son 3 preguntas detonadoras que yo pondré estas 3, pero no sé si tú tienes algunas más. ¿Qué te dirías si fueras tu mejor amiga? ¿Qué te reconocerías si fueras tu hija? ¿Y qué parte de ti necesita perdón? Porque el tema del perdón, del auto-perdón, también es todo un tema que podríamos aquí profundizar, de si estuvo bien o estuvo mal lo que hicimos. Entonces creo que es parte de este conocimiento que tenemos que echarnos, ¿no? Y ese clavado al interior para seguir teniendo más preguntas que respuestas. Tú decías hace un momento que vale más tener más preguntas que respuestas. Sí, digo, esto bajo la idea de que desde la terapia no debemos darle así todo en bandeja de plata a la persona, ¿no? Sino favorecer que genere procesos de introspección, sí, para que también lo pueda hacer en casa, no solo en la hora de terapia, ¿no? Incluso les decimos que, bueno, al menos desde lo personal yo les digo que lo más importante en la terapia es lo que hacen con lo que pasó en el consultorio allá afuera. La aplicación en el día a día. Entonces sí, estas 3 preguntas son muy buenas, creo que son muy funcionales, y como aporte extra quizá yo plantearía la pregunta con esto de las preguntas, sí, de por qué me tengo que perdonar, por qué no verlo solo desde la comprensión, ¿no? Porque buscar que me tengo que perdonar también implica que desde la cognición, que quizá hice algo mal, o que me estoy haciendo daño. Claro. Bueno, creo que simple y llanamente desde la comprensión me puedo brincar todo este proceso tan difícil de buscar perdón, sí es muy complejo, y simplemente aceptar, entender que eso era lo que podía hacer. Así es. Y si había algo más que pudiera hacer, bueno, ponerlo en práctica. Pero en sí, como tal, estas preguntas creo que son muy buenas. Puede ser frente al espejo, puede ser en la libreta, puede ser solo en el pensamiento, puede ser incluso antes de ir a dormir, ¿no? Como lo que haría quizá otra persona en oración, pero con este autodiálogo, ¿no? De tratar de encontrar dónde necesito más apapacho, dónde necesito consideración de mi parte. Porque muchas veces de manera neurótica vamos esperando que el otro nos dé. Sí, soy bonita, pero dime que soy bonita. Sí, veo que me quieres, pero dime que me quieres. Dímelo más veces. Y a veces nos olvidamos de darnos eso a nosotros mismos. Como madres, pues, de recordarse esas cosas que les gustaría escuchar, que ya saben, ¿no? Y es justo reconocer o buscar esta comprensión de también tengo, como errores cualquier persona, también tengo ciertos, también tengo cosas que resaltarme. Entonces sí, sería muy valioso hacer estas preguntas. Sí. Y me quedo con lo que decías anteriormente, la autoevaluación y este autorreconocimiento. O sea, todos los días podemos hacer ese ejercicio, ese checklist de hoy, cómo me autoevalúo, cómo me siento, quién soy y qué me reconozco. Vamos ya casi llegando al cierre del episodio. Ha sido fantástico escuchar, yo me llevo muchas notas porque, pues como bien decías, este es un camino continuo, ¿no? La construcción de ser mejor persona o de ser persona, como decías, es de manera continua y todos los días tenemos oportunidad de seguir mejorando. En este bloque vamos a entrar a una dinámica interactiva en donde yo te hago una serie te leo unas frases y tú me dices si son mitos o realidades en torno a el autoconcepto y la autoestima. ¿Mi autoconcepto se construye solo con lo que yo pienso de mí? Pues no, sí sería un mito, justo desde esto que planteaba hace unos minutos, ¿no? De no somos solamente nuestro pensamiento. Influye, claro que influye, pero no se construye solamente desde el pensamiento. Porque de ser así, entonces, con hacer este proceso de estar pensando positivo, pues ya todo sería diferente y pues, no funciona así. Exacto. ¿Las mujeres con autoestima alta no tienen dudas? Completamente mito. Es muy humano tener dudas, es muy humano vernos mal un día al espejo, es muy humano tener inseguridad. Y más en esta sociedad tan
tan trepidante, en la que los estándares de belleza son muy altos, de eficiencia, donde constantemente hay competencia o roles de liderazgo. Sí, inclusive, ¿no? Pensando desde el liderazgo, ¿por qué tendría que ser siempre líder, ¿no? A veces puedo ser guiada, a veces puedo ser espectadora. Exacto. Y está bien, ¿no? O sea, luego la autoexigencia es algo que determina mucho este tener que ser siempre algo, y nadie puede ser lo mismo todo el tiempo, sí. ¿no? Entonces, sí sería mito. Todas las personas tenemos dudas. Así es, excelente. No puedo ser una buena mamá y tener éxito profesional al mismo tiempo. Mito, parcialmente, porque no es que no se pueda, solo es más complejo. O sea, definitivamente va a depender mucho de si esa maternidad lleva compañía responsable y presente de un padre o de una pareja de vida. Si es por su propia cuenta, como madre autónoma, pues sí, definitivamente se encuentran más retos, pero no es imposible, solo que puede suceder que se cierre el mundo, que se abrumen, justo porque es muy complejo, porque es muy difícil enfrentar las mismas cosas solo por su cuenta. Sí. Llevar maternidad, trabajo y posiblemente hasta escuela al mismo tiempo, como es el caso de muchas mujeres. Híjole, labor titánica, pero siempre creo que es prudente acercarse a otras mujeres, buscar testimonio de cómo lo pudieron hacer ellas, de la misma terapia, como un anclaje a la realidad, ¿no? De, a ver, sí está bien que te exijas, pero checa esto. Incluso a veces el terapeuta nos puede ofrecer algo tan simple que no habíamos visto, no sé, por ejemplo, oye, y si en lugar de leer en las noches, cuando ya estás cansada, esto que tienes que estudiar para tu examen, buscas otra hora en la cual lo lees. Claro. Pues sí, ¿no? Pues leer te va a dar sueño también. Sí. Y más si estás cansada, si lo dejas al final del día. Entonces, digo, es un ejemplo quizá muy simple, pero son cosas que tenemos que contemplar. Sí. Y yo sí, a esta frase sí me gustaría añadir, digo, yo soy un caso de esas mujeres que somos madres autónomas y que 14 años para acá me ha tomado, es un camino muy arduo y fue de mucho enfoque, de mucha constancia, de caídas, de llantos, de tener que cuadrar finanzas para que todas pudiéramos tener como lo necesario en el momento justo. No es fácil, pero sí se puede el fortalecer con este tipo de herramientas, con conocimientos, de manera autogestiva. Justo Mamá y Líder está creado con esa intención de ser un espacio en donde compartamos nuestras experiencias y que podamos como aportar esa brecha o esas dudas y ser una comunidad que soporte y se acompañe ante tantas dudas que de repente pues tenemos en la maternidad. Así que es un mito, yo también coincido contigo. Ya soy adulta, la siguiente frase dice, ya soy adulta, mi autoestima no cambia. Pues también mito, el autoestima es algo que está en constante cambio, como decía hace rato, ¿no? Sí. Puede depender de un día al otro, ser muy diferente, sí. Dependiendo de cómo se haya vivido el día. Así es. Entonces, ¿no? Justo estos ejercicios que se pueden llegar a hacer, justo el acercarse a pasatiempos, pues nos va moviendo, y hay que pensar que no solo somos pensamiento, no solo somos mente, no solo somos cuerpo, sino el conjunto de todas esas cosas. Entonces, en la medida que le podamos aportar al cuerpo, entendiéndolo desde lo orgánico, pues bueno, voy a producir neurotransmisores que me permitan sentirme bien, que pueda experimentar la felicidad o el placer o la adrenalina inclusive. Sí. Bueno, también está la perspectiva de la mente, pues, ¿qué voy a hacer para emocionalmente sentirme mejor, ¿no? Sí. Para sentirme plena, para sentirme capaz, ¿no? También decidir qué retos voy a enfrentar, y todo esto ya en conjunto pues nos va a permitir moldear, ¿no? Sí. Porque hay personas que viven años con una misma creencia y llega un punto en el que ya se hace el consejo de una amiga, la terapia, no sé, un grupo, una conferencia a la que asistió, le ofrece una nueva alternativa, y a partir de eso, por supuesto que puede valerse de esos recursos para hacer un cambio, un giro, digamos. Tener otros resultados.
La siguiente y última frase nos dice así: no soy suficiente porque a veces me siento cansada o perdida. Híjole, pues es un mito, pues, pero justo una mente y un cuerpo cansados, Sí. ¿por qué habríamos de exigirle que se sienta bien, ¿no? O que genere pensamientos positivos? Creo que ahí la alternativa es descansa. Sí. Y mañana hazte la misma pregunta y verás si piensas lo mismo. Si piensas lo mismo, entonces, bueno, quizá tienes un área de oportunidad, ¿no? que moldear, ¿no? Así es. También hay que pensar que sí tenemos cosas que mejorar, Claro. pero sí, mito, completamente. Y no pasa nada, se vale descansar y es parte de los hábitos que tenemos que tener en casa las mamás y en general todas las familias. Las horas de descanso no se prorratean. En la pasada sesión teníamos a la doctora Miriam que nos compartía sobre temas del sueño y qué importante es respetar ese tiempo y todo un plan que se tiene que hacer para poder pues tener un descanso real. Sí, mira, me gustaría aportar ahí que cualquier proceso fisiológico es muy importante, pero pensando desde el sueño, es una persona que no descansa bien como una constante, se puede exponer a depresión, ansiedad, incluso en casos graves con privación del sueño muy prolongada, hasta alucinaciones, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, cuidar el cuerpo, cuidar este vehículo que nos permite disfrutar de la vida, es una manera de generar más autocuidado, de generar formas de relación diferentes, más sanas. Y también creo que sería prudente, si tienen alguna enfermedad diagnosticada, no sé, puede ser algo endocrino, puede ser algo mental, puede ser diabetes, no sé, pues también moldea cómo vives el día, ¿no? Cómo puedes vivir la misma maternidad. Digo, por poner un ejemplo, yo tengo una paciente que es mamá, que tiene TDAH, entonces su vivencia es diferente de la misma maternidad. No podemos por eso poner un molde bajo el cual te va a funcionar ser mamá, sino analiza todas tus circunstancias, todas tus características individuales y desde ahí puedes construir algo pues, más eficiente, adecuado para ti. Pero sí, o sea, siempre hay que tomar en cuenta que también somos esta parte de lo que nos compone, ¿no? Y cualquier persona que atraviese por depresión, por poner un ejemplo, pues, claramente no va a ejercer la maternidad quizá como desearía. Entonces, también es un área importante a tocar para que si es la situación, pues sí, se ayuden, ¿no? de los recursos que sean necesarios. Claro. Y siempre la invitación es acudan a un especialista. Ahí ahorita, hoy por hoy tenemos tantas alternativas y tantas facilidades para acudir a servicios de médicos, de asesoría legal, de psicología. Tal es el caso que aquí tenemos a un experto psicoterapeuta y que la invitación es esa. Yo sé que Internet nos facilita muchas cosas y nos resuelve dudas de inmediato, pero vayamos con un especialista si es que se necesita, porque no hay mejor inversión que la que hacemos hacia nosotras mismas y creo que nuestros hijos lo agradecen. Ver a una mamá feliz es el mejor regalo que le podemos dar a nuestros hijos y vernos con amor y con respeto. Así que a mí me gustaría ir cerrando ya este episodio y por supuesto agradecerte que estuvieras aquí con nosotros y que nos compartieras esta valiosa información. Segura estoy que va a ser de mucho apoyo para las mamás que nos escuchan. Aprendimos a reconocernos en este episodio y que el autorreconocimiento no es una cuestión de vanidad, sino que es algo que necesitamos, esta validación y esta narrativa que nos damos todos los días. Es importante observarla y saber qué nos estamos diciendo y cómo nos estamos reconociendo nosotras mismas. Una mamá que se ama es una mamá que lidera con más fuerza, con más poder y con más compasión. Así que te despedimos, Víctor. Gracias. Si nos puedes compartir tus datos de contacto, donde te pueden encontrar para pedir asesorías. Sí, mira, bueno, como tal, por ahí puede ser a través de WhatsApp. El teléfono es 33 17 63 17 56. Y también a través de redes, digo, no es algo que mueva mucho, honestamente, solamente está ahí porque al final es otro medio de contacto. Sí. Pero como psicólogo Víctor Jaimes, ahí me pueden encontrar. Okay. Y, ¿sabes? Estaba pensando mientras te escuchaba y se me ocurre
ofrecer algo. Muchas gracias. Digo, tengo esta noción de que la salud mental es un privilegio, que no siempre está accesible a todas las personas, y creo que todas las personas se merecen ese tipo de atención, ¿no? Entonces, por ahí podemos generar que a lo mejor si por ahí hay alguna mamá que no tenga justo los recursos porque los ocupa en la crianza, donde a lo mejor no tiene la capacidad para pagarlo de manera normal, ¿no? como otra persona, por ahí pudiéramos gestionar oye, te vi aquí, me gustaría llevar proceso con toda confianza, porque digo, desde el cuidado de la niñez y de las adolescencias, creo que es importante que haya más madres y también más padres más sanos, ¿no? Porque al final son cadenas que se van replicando, entonces si por ahí alguien llega a necesitar, está abierta esa puerta. Gracias. Sujeto a disponibilidad, porque digo, las ganas están ahí de ayudar, pero hay que cuadrar cosas, ¿no? Tiempos y demás. Y me surge la necesidad de decir esto porque creo que muchas veces no tenemos toda la información, luego es muy fácil justo acudir a ChatGPT o a internet en general. Y es una excelente manera de promover el encerrarnos en nosotros mismos. O sea, esto de buscar un profesional del área que sea es una manera de generar más contacto humano. Entonces mi única recomendación al respecto es siempre, si la búsqueda es esto de sanar algo, trabajar algo, la psicoterapia es lo adecuado. En ese sentido la recomendación es busquen a quien están contactando, aseguren, basta con teclear el nombre de la persona, del profesional en la página de cédulas federales, y si les aparece ahí, bien. Si no, aguas, porque lamentablemente muchas personas ejerciendo sin las facultades para hacerlo. ¿Un psicólogo puede hacerlo? Sí, no debería, porque al final el psicoterapeuta es quien tiene como todos, entre comillas, todos los recursos para acompañar a una persona. Entonces, la recomendación es que tenga pues, especialidad o posgrado en psicoterapia y que exista, ¿no? Que puedan corroborar que tienen cédula, porque luego hay también malas praxis que terminan perjudicando más de lo que ayudan. Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación, es un honor y pues cuando gustes. Gracias, que me vas a hacer llorar con ese regalo que nos diste, porque yo decía hace un momento que Mamá Líder está creado justo a esa mujer que fui hace 14 años, que yo no tenía estas herramientas ni estos contactos que ahora tengo. Me refiero a poder tener el privilegio de tener gente como tú, personas tan valiosas en este momento de mi vida, y acercarlos a ustedes, mamás y líderes, pues con el objetivo de que tengan esa información y ese apoyo adecuado, idóneo. Claro, para mí es súper importante, y que nos regales estas sesiones para mí es muy, muy gratificante, y más ahora en el marco del 10 de mayo, Día de las Madres acá en México. Muchas gracias, Víctor, nuevamente, y ahí aparecerán tus datos de contacto y nos ponemos a la orden para quien desee tomar esta sesión, nos mande un mensaje directo a través de Mamá y Líder en Instagram, y con mucho gusto le damos seguimiento. Pues nos despedimos de este episodio. A ti que nos escuchas, recuerda que no hay mejor regalo que volver a verte con amor y respeto, y como tú decías, Víctor, habitar tu cuerpo, este cuerpo maravilloso que permitió traer a este mundo a tus hijas, a tus hijos. Cuídalo, respétalo, reconócelo, y espero que haya sido de tu agrado este episodio. Si te gustó, dale like, compártelo con otras personas, con otras mamás que tú creas que puedan ayudarle. Te esperamos en el siguiente episodio de Mamá y Líder. Hasta pronto. Esto fue Mamá y Líder. Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok como Mamá y Líder.